Primera Guerra Mundial, un conflicto que mayormente se ve opacado y olvidada, por su sucesora, la Segunda Guerra Mundial. Ocurrida el 28 de julio de 1914 en Europa, acabando con la vida de aproximadamente, entre 20 millones y 24 millones de personas, entre ellas al menos 6 millones eran civiles. Pero hay sucesos muy específicos que marcaron la brutalidad de la guerra, te presento. Las 5 cosas más perturbadoras de la Primera Guerra Mundial. La guerra de túneles surgió después del estancamiento de territorio en la guerra de trincheras, por lo que ambos bandos buscaron formas de ganar terreno, y este fue uno de sus métodos. La táctica consistía en crear túneles debajo de las trincheras enemigas, para posteriormente colocar explosivos debajo de las fortificaciones. Lo siniestro de este caso empieza por las condiciones en donde se encontraban estos túneles. Eran propensos a derrumbes y eran muy constantes, además a veces había falta de oxígeno, debido a que únicamente era un túnel sin más conexiones, además de trabajar en casi una completa oscuridad, si tenían suerte una pequeña antorcha alumbraba su camino. El detalle más escabroso era que a veces, los túneles de ambos bandos coincidían, lo que llevaba a guerras dentro de los túneles, llevadas únicamente con palas, picos, cuchillos o puños, y rara vez, pistolas cortas. El peor detalle, es que al librarse en completa oscuridad, era a veces imposible distinguir a tus aliados de tus enemigos debido a la poca visibilidad. Para evitar esto los soldados usaban palabras clave, pero en medio de los gritos y la desesperación prácticamente esto, era inútil, debido a esto muchas veces los soldados, mataban a sus propios amigos a falta de visión, prácticamente eran todos contra todos. Algunos sobrevivientes, describían estos combates como primitivos llevados por animales sin razón, y con el único objetivo de matar a todo ser humano a su alrededor. No hacer esto, era prácticamente condenarse a muerte. Durante la guerra casi el 100% de las veces, se contabiliza únicamente el número de muertes humanas. ¿Recuerdas las cifras que te di al principio? Bueno, las cifras pueden aumentar hasta 32 millones si contabilizamos las muertes de caballos, mulas y burros. Estos eran usados para transporte de tropas y suministros, arrastre de artillería pesada, mensajería y comunicación, como ambulancias, era un soporte moral y afectivo para algunos soldados, y lo más escabroso, usados como infantería de primera línea. La batalla donde ocurrieron más muertes de caballos, fue, específicamente, durante la batalla de Passchendaele, muriendo, aproximadamente 7.500 caballos. No solo únicamente por el fuego de las ametralladoras, sino que, en algunos campos de guerra, el suelo se volvió pantanoso y fangoso debido a los bombardeos, causando que fueran especies de arenas movedizas, por lo cual muchos caballos y soldados, murieron ahogados por el lodo. Si te lo preguntas, algunos soldados que le tenían afecto a sus caballos, fueron abatidos por fuego cruzado mientras intentaban sacar a sus amigos. Algunos de estos caballos, también eran despedazados por la artillería. No solo eso, sino que a veces, exceptuando por aquellos que tenían vínculos con sus caballos, eran menospreciados por los soldados y altos mandos. Un ejemplo de esto fueron las máscaras de gas. Llegaron a existir para los caballos, pero a diferencia que a las máscaras de los humanos, estas eran hechas de mala forma y a veces eran inservibles. Para rematar, algunos caballos que fueron intoxicados por los gases que se usaban, eran obligados a jalar artillería pesada, los cuales, colapsaban sangrando por la nariz y ojos debido a los gases, para posteriormente morir. Los caballos que tenían suerte y sobrevivían a todos estos horrores, aún no se salvaban. En algunos campos de batalla y puestos militares, la comida escaseaba, por lo cual, los caballos sobrevivientes, eran sacrificados por los soldados para ser comidos. Había soldados que no sentían ni una pizca de remordimiento en hacerlo, aunque en algunas ocasiones esto, era orden de sus superiores. ¿Recuerdas que te dije que había soldados que tenían vínculos con sus animales? Bueno, algunos soldados se negaban a hacer esto, hasta el punto de preferir morir de hambre antes de matar a su compañero de batalla, pero, en los ejércitos más rígidos y estrictos, eran presionados por los demás soldados y peor aún, por sus comandantes. Como castigo, eran obligados a sacrificarlos ellos mismos, y golpeados y humillados por sus compañeros y sus superiores. Esto llevó a que muchos soldados se hincaran y suplicaran con lágrimas en los ojos, que por favor, no mataran a su compañero. Ahora bien, si aún te preguntas qué pasaba con los caballos que sobrevivieron al terminar la guerra,
Bueno, la gran mayoría fueron abandonados en los campos, o peor aún, sacrificados en masa por los propios ejércitos, debido a que llevarlos a casa era muy costoso, otros fueron vendidos a trabajos forzados, o directamente si los transportaban de regreso, era para llevarlos al propio matadero. Durante esta época, las cirugías y medicinas como la conocemos, era aplicada de forma diferente, más aún por el hecho de estar en guerra. En algunos casos los soldados que regresaban heridos o necesitaban una cirugía, se les hacía sin anestesia, por lo que estaban conscientes, sintiendo cómo abrían paso entre su cuerpo y del dolor que esto causaba, llegaban puntos que eran tantos heridos en masa, que los doctores optaban por el método más rápido, directamente amputando alguna extremidad o suturando sin las condiciones adecuadas, como por ejemplo, desinfectar el equipo médico. Peor aún, los que sí eran operados, llegan a hacerlo sin suficiente anestesia, por lo que a medio de la operación estaban conscientes, sujetados por las enfermeras, otros soldados o amarrados. Quizá lo peor de todo, es que algunos de estos procedimientos eran experimentales, y no se le hacía saber al soldado operado, eran usados como ratas de laboratorio, como por ejemplo, nuevos métodos de transfusión de sangre, técnicas de cirugía de reconstrucción para ver cómo reaccionaba el cuerpo, e inyecciones de sustancias químicas para combatir infecciones sin saber sus efectos secundarios. Ya te hablé de los soldados tratados físicamente, ahora te hablaré de los soldados tratados mentalmente. Los soldados con traumas psicológicos, llamado en ese entonces shock de trinchera, eran tratados con electroshocks, los encerraban en celdas oscuras como si de animales fueran, o incluso lobotomías. Para rematar, algunos médicos decían que el soldado sujeto a esto, lo usaría como una excusa para desertar, así que les aplicaban terapias aún más violentas, para obligarlos a volver al frente de batalla. Ahora imagínate, cómo se sentían estos soldados a volver no solo con traumas de batallas pasadas, sino, siendo obligados después de sufrir todos esos procedimientos, sin duda alguna, no acabaron bien. A partir de aquí, bajamos a la crudeza y desmoralización humana. De hecho, este se considera uno de los peores puestos durante la guerra. Los soldados de infantería de primera línea a menudo no eran utilizados para ganar terreno o ganarle al enemigo directamente, sino que, eran usados como carne de cañón para desgastar al enemigo y dejarlo sin recursos, sabiendo perfectamente que aquellos soldados no volverán. En algunas ocasiones los soldados eran enviados con la intención de ser acribillados por las ametralladoras. La finalidad de esto, era ubicar el puesto de la ametralladora, a cambio de la vida de hasta decenas o cientos. Pero, lo peor de todo, era cuando eran enviados a campos minados con la única finalidad de detonar las minas y morir, para abrir paso a las tropas y, la mayoría de ocasiones los soldados estaban conscientes de que eran enviados por sus oficiales superiores, de manera deliberada y a propósito para morir, debido a que básicamente eran los más jóvenes y por tanto inexpertos o considerados más torpes. Pero, como es de esperarse, había consecuencias si te negabas a acatar estas órdenes por más que suplicaras. Detrás de las trincheras, habían soldados, llamados tropas de barrera, los cuales, tenían órdenes estrictas de disparar a cualquiera que intentara regresar. No solamente eso, sino también fusilar a cualquiera que no fuera lo suficientemente rápido, para que no lo hiciera con el fin de dejar que sus compañeros hicieran su trabajo por él. Simplemente eran órdenes que tenían que cumplir. También se usaban prisioneros o civiles que fueran parte de la resistencia en diversas colonias, o soldados de etnias diferentes al del ejército. Otro punto a destacar, era que algunas veces, aunque los soldados no fueran utilizados a propósito para esto, y simplemente fueran usados para combatir en primera línea, llegaban a morir por los propios bombardeos de la artillería de su propio ejército, artillería del propio país por el cual peleaban, sin que a ellos les importara su vida. Para los altos mandos, a veces eran desechables o reemplazables con más soldados que se enlistaran. Ya te he hablado de atrocidades hechas hacia personas e incluso animales que participaron directamente en las batallas, pero, ¿qué hay de los inocentes?
Bueno, eso es lo que veremos en este último puesto. A continuación, te narraré varias de estas cosas. En 1914, con la entrada de tropas alemanas a Bélgica, se cometieron atrocidades contra civiles, incluyendo niños y hasta bebés. En algunos poblados, los soldados eran atacados por la resistencia, formada por civiles. Los alemanes, en represalias, masacraron pueblos enteros. Por ejemplo, en Dinant, se acribillaron más de 600 civiles sin importar su sexo o edad, se quemaron aldeas y pequeños poblados en su totalidad, e incluso había fusilamientos públicos, para causar el temor y respeto. Además, se cometieron abusos de índole sexual, hacia mujeres, ancianas, e incluso niños y niñas. Pera de matar, eran abusadas frente a sus familiares, para atemorizarlos, y posteriormente llegaban a quemar sus casas. Durante este periodo, se llevó a cabo uno de los genocidios más grandes de la historia. El genocidio armenio fue llevado a cabo por el Imperio Otomano, lo que hoy es Turquía. Aquí, se torturaron, violaron, asesinaron y deportaron, entre 1 millón y 1,5 millones de civiles armenios. Los que mayor suerte tenían, eran forzados a marchar por el desierto, muriendo de hambre y sed. Lo más grave de esto, era que había campos de concentración, dedicados incluso a la esclavitud sexual tanto a mujeres como a niñas. Algunos infantes, eran crucificados o lanzados a los ríos. Sin embargo, el gobierno turco niega hasta la fecha estas acusaciones. Los civiles eran usados como escudos, obligados a marchar al frente o a los costados de los ejércitos, para evitar de emboscadas o servir de escudos humanos en caso de estas. Como cereza sobre el pastel, hubo testimonios que afirman que los soldados amarraban personas y niños a los propios carros para mayor cobertura. Algunos otros afirmaban como los soldados alemanes se llevaban a los bebés de las madres y los clavaban en sus bayonetas levantando sus armas, esto con la finalidad de causar temor y respeto. Solo imagina estas escenas. Simplemente se le hacían estas atrocidades a personas como tú, o como yo, o alguno de tus familiares, simples civiles que no tenían nada que ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte para más vídeos como este. Si tienes alguna sugerencia, no olvides dejarla en la caja de comentarios.